en las tardes crepusculares cuando el sol tiñe de rojo oscuro la tarde. En algún lugar desconocido me hace brotar un suspiro del centro de mi corazón, porque añoro estar pisando tus praderas, divisando tus cultivos y sedando tus mujeres. Añoro sentirte bajo mis pies y respirar tu aire. Cabrera, tu recuerdo aterciopela mi mente, pero entristece y humilla mi corazón. Vivimos aquí toda una vida, hemos vivido en la vereda La Cascada, toda una vida, y uno no quiere que que al cabo de la vejez lo saquen uno de la parte de la vereda que uno ya está arraigado toda una vida y no necesita uno de vengan a sacar. En nuestro municipio, despensa de la producción agrícola, es una zona de reserva campesina la cual actualmente produce toda variedad de cultivos misceláneos. Tenemos unos suelos muy aptos para la producción agrícola y para la producción también de ganado. Tenemos una altura que va desde 1.500 metros hasta los 4.000 metros. Entonces, por ende también podemos encontrar cultivos desde café hasta el cultivo de papa que encontramos en las zonas más altas. El páramo del Sumapaz es el más grande del mundo y el más hermoso del mundo, donde había cóndores, donde había águilas, donde se recogía la nieve. En Cabrera no queremos que se nos acaben las costumbres de nuestros ancestros, las culturas nuestras. Los campesinos tienen una economía en Cabrera que es tradicional, que dependen del producto que cultivan en sus veredas y que lo traen al casco urbano los jueves y los viernes para venderlos. Ese es el rol del campesino acá. Las comunidades campesinas son la realidad del campesino. El campesino no existe solo. No, el campesino, ustedes se dan cuenta, ustedes van a una vereda y ya la gente se conoce, son familiares, son amigos, mejor dicho, hay un tejido social. Lo que le permite existir a los campesinos, producir, ser ciudadanos es el tejido social. Entonces lo que se trata no es de recuperar, que es imposible recuperar, una sociedad campesina con productores individuales. Eso es una falacia. Pero digamos que para los inversionistas sí es muy importante que esos campesinos estén suelticos. El proyecto hidroeléctrico El Paso aprovecha las aguas del río Sumapaz. Su área de influencia se encuentra en los municipios de Cabrera, Venecia y Pandi en Cundinamarca e Icononso en el Tolima. Era que iban a hacer una represa allí en La Unión. La gente empezó a protestar. Así fue como pues no se hizo la represa ahí. Porque el primer proyecto que llegó aquí desde Vigesa era construirla aquí o sea, acercar estos dos ríos, el río San Juan y el río Sumapaz. No tuvieron en cuenta la comunidad, sino que empezó el cuento de que iban a hacer una represa en La Unión. Pero supuestamente empezaron a investigar que quiénes habían dado el permiso o con quiénes habían hablado, o sea, quién había venido a presentar el proyecto. Ahorita, cuando se empezó a protestar, entonces le cambiaron de nombre como para confundir la gente. Vieron más viable colocarle otro nombre y no colocar la cuenca del río Sumapaz. Tal vez vieron que la cuenca, la parte de Sumapaz, pues que era más importante, porque tenemos ecosistemas más importantes. En cambio decir El Paso, pues puede ser algo así sencillo, algo que ni siquiera conoce. Los últimos han venido a hacer unos estudios de unos censos, de unas encuestas que hicieron, a verificar si la información que les ha dado la gente, la comunidad es verídica. El municipio de Cabrera se encuentra al sur del departamento de Cundinamarca, en la región del Sumapaz, donde se encuentra el páramo más grande del mundo.
fue fundado en 1910, luego de la ocupación de terrenos baldíos por parte del movimiento de colonos que luchaban por el acceso a la tierra. La lucha por la tierra y por la asistencia estatal pertinente se extenderá por toda la historia del municipio. Con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, los reclamos del campesinado se verán silenciados con las diferentes azonadas de violencia orquestadas por el Estado. El movimiento campesino sumapaceño, a cargo de Juan de la Cruz Varela, se verá en la obligación de resistir para proteger su territorio. En la actualidad, el municipio de Cabrera cuenta con 5.300 habitantes, 1.100 en el casco urbano y 4.200 en el territorio rural. Que el modelo económico nuestro, por una parte, empuja al despojo campesino, ¿no? Es decir, no hay espacio para el campesino porque el campesino simplemente es una fuente de mano de obra. Y por otra parte, me parece que el modelo económico no le da, digamos, ámbito de negociación a las comunidades. El progreso, el crecimiento de nuestro país, la búsqueda de una mejor calidad de vida. El progreso de nuestra zona de reserva campesina es el progreso de la comunidad, de los campesinos, de su parte productiva, del seguir trabajando en el campo. El único desarrollo que nos sirve a nosotros es la ayuda al campesino, el subsidio a los insumos, el mejoramiento de la malla vial. Unas torres, una hidroeléctrica, creo que en ninguna parte va a generar desarrollo en nuestro municipio porque un 98-99% de la población cabreruna tiene energía eléctrica. Progreso para nosotros no habría progreso. Porque donde vienen a trabajar ellos, a llevarse por lo menos las riquezas que tenemos, las riquezas de que ellos son los que quedan, los que van a progresar son ellos como empresa. Imagínense esas multinacionales, que esos son esas gentes potentes, ricos, y vienen a aprovecharse del campesino, porque eso no puede ser más. Es un proyecto que no va de 2 años, sino que la concesión mínima es de 50 años y renovable. En nuestra posición, que la hemos dejado aquí en el Consejo Municipal también en varias oportunidades, pues es que no permitiríamos la generación de un proyecto de estos, la construcción de un proyecto de estos, porque pues, nos impacta en la parte social, en la parte ambiental, y pues nuestro territorio se vería afectado. Ellos en las socializaciones nos han manifestado que sería un 5% de los ingresos que ellos generarían por la energía, pero de ese 5% estaría dividido la mitad, el 2.5% para las corporaciones autónomas, en este caso la CAR, y el otro 2.5% para todos los municipios que tienen injerencia en la cuenca del río Sumapaz. Esa regalía es para mejorar el impacto ambiental que va a producir la hidroeléctrica, y esas regalías las maneja la corporación autónoma, la CAR. Entonces, si nosotros somos algo reales con eso, casi estamos seguros, y yo más que nadie estoy seguro, que con la burocracia que hay dentro de las instituciones del Estado, yo creo que al municipio no le va a llegar nada. Es el caso del municipio de Chaparral, el proyecto hidroeléctrico sobre el río Amoyá, que es importante hablar con ellos y explorar mucho más esa experiencia, pero por lo que pudimos mirar es que los recursos que están recibiendo no son suficientes para mitigar el impacto social que generó únicamente en la etapa de construcción del proyecto. También hemos identificado que la CAR es la autoridad para los campesinos, más no para estas empresas multinacionales. Ellos, pues cuando uno va a cortar un árbol, le aplican toda la ley. Cuando los campesinos tumban un árbol, le aplican toda la ley. Pero cuando en estos proyectos no se pronuncian, y ya lo único que dijeron fue reconocer que eso se escapaba de la mano de ellos, que no era
encima de ellos el proyecto. Por ahí están vendiendo los predios que a la cara. Entonces el problema es que como más uno no se ha dado cuenta cómo son el negocio, la forma de negociar ellos. Si nos escuches cuando después de que ya es el cuento que es que vendieron y que ya eso es de la CAR. ¿Eso la intención será hacerle la guerra a uno para sacar? ¿O hacerse dueños de la tierra, lo que ha sido uno, toda una vida ha vivido uno? En la parte alta del páramo lo que ha hecho es comprar tierras, acumular tierras que va en contravía de la zona de reserva campesina, porque ya han acumulado más de lo permitido por una unidad agrícola familiar. Entonces ellos están haciendo es latifundistas en el páramo para controlar la biodiversidad, para proteger, pero van a proteger por allá una vez al mes. Los que protegen son los reales campesinos que viven ahí dentro del páramo. Pues ellos han venido siempre en las socializaciones, hay refrigerio, hay de pronto ya les han dado, por ejemplo, a los niños unas maleticas. Pues no sabemos si es concientizándolos o comprándolos o no, eso sí no sabemos con qué fin lo hagan. Pues vamos a salir del anonimato, dijeron en una socialización. Que todos, juntas de acción comunal, organizaciones y comunidad en general, todos estamos rechazando la construcción de la hidroeléctrica. Al ver eso nos dijo qué es lo que quieren ustedes, lo que quieran se lo damos. Si una casa resulta afectada no va a salir, no se la vamos a dar igual sino 3 veces mejor. De acuerdo a los requerimientos que van viendo en un foro, pues ya en el siguiente socialización ellos traen como esas expectativas de que para que no les digan nada. Por ejemplo, ya nos dijeron que el plan de desarrollo de la zona de reserva campesina que era muy compatible y que ellos estaban dispuestos a patrocinar un poco de proyectos de esos, pero cuando sabemos que no va a ser cierto y que cuando esté construida la hidroeléctrica pues que ya no podemos quejarnos ante nadie. No ha habido un escenario de discusión, de concertación entre los campesinos y la empresa, que en mi criterio y como ente del Ministerio Público es que debe existirlo. Tener la posibilidad de hacer una consulta aquí a la comunidad. La misma comunidad lo ha exigido, el mismo consejo, pues tenemos en nuestras manos la asesoría de la personería para que podamos realizar este trabajo pues con todas las expectativas y desde luego con todos los pasos que exige la ley para poder hacer esta consulta. Que eso nos hacían carretera, ¿cierto? Que era el otro que decía que eso nos hacía una carretera de allá para abajo y que eso, mejor dicho, eso era para andar como empavimentado y para toda la vereda y que bueno eso y que eso puentes, eso nos ofrecieron, ¿verdad? ¿Qué puentes? Alcantarillos. Sí, que eso, mejor dicho, de eso bien, pero es para ellos, para pasar toda la maquinaria que van a traer. Un proyecto como este, a filo de agua, se basa en el desvío de una porción del caudal del río para poner a funcionar los equipos que transforman la energía mecánica en energía eléctrica. El paso tendrá 3 cadenas de generación, una en Cabrera y 2 en Icononso, es decir, 3 bocatomas a lo largo del río Sumapaz. Las bocatomas van seguidas de tuberías y túneles que conducirán el agua hacia la casa de máquinas, lugar donde se genera la energía. En total se cuenta con 8 casas de máquinas. Después del paso por cada cadena, el agua regresa nuevamente al río. Entre el desvío y el retorno de las aguas al cauce, se dejará fluir el caudal ecológico, el cual tiene prioridad sobre el caudal de generación. Es decir, si el nivel del río es bajo, no habrá desvío y por lo tanto se dejará siempre como mínimo el caudal ecológico del Sumapaz. No existe en el país la primera empresa que haga una inversión de 400 millones de dólares o quizás más para que en un mes o 2 meses que no haya suficiente agua paren las máquinas. Una empresa cuando abre sus puertas, cuando empieza a trabajar es para hacer una producción en serie y ellos no les va a importar si se va a escasear o si les va a abundar el agua. Yo le hice la pregunta a señores de Ingesa que entonces en verano cuando el río ya sale muy poca agua, entonces porque ellos dicen que dejan correr una parte, ¿sí? Pero entonces en verano cuando el río lleva
poca agua. Entonces, ¿qué se hace? Me decía, no, ahí no tomamos agua. Y yo le decía, pero si no se toma agua en este momento, que es cuando se van a sacar los ríos y es cuando la mayoría de hidroeléctricas necesita el agua, porque el agua es cuando más va a haber escasez de energía. Entonces, ¿cuándo? Entonces yo pienso que es mentira. Sí, porque la vez pasada cuando en Pueblo Viejo hubo una reunión también que allá estuvimos, ese mano nos dieron unas explicaciones de que eran 3 metros los tubos donde iban a caer las bocatomas, eran de 3 metros los tubos alrededor. Entonces eso más o menos lo que se dijo, pues de unas... Todo el río se lo suelven. Se llevan todo el agua por la tubería. La Playa, La Unión, Paquiló, Pueblo Viejo, La Cascada y sus otras veredas del Paso, todos tomamos agua del río Sumapaz. Yo pienso que el error más grande en la vida puede ser uno desviar un cauce de un agua, porque ellos tienen, por naturaleza, tienen su origen, por dónde deben de cruzar. No sabemos qué va a pasar, por ejemplo, la afectación que pueda producir los túneles. El túnel sobre la roca de la cascada Peñas Blancas. Ese es un túnel alrededor de 2 kilómetros que se van a abrir. No sabemos qué puede pasar, por ejemplo, con las redes que se van a atender de suministro y transmisión de la producción, de la generación de energía, que esa podría afectar a las veredas de la misma Peña Blanca, Santa Marta, Quebrada Negra, San Isidro, Alto Ariare, Bajo Ariare. Del costado derecho de la carretera que va de Cabrera hacia Sumapaz, en el cual pues nos beneficiamos más de unas 20 familias con esa producción de agua que tiene esa parte. Al cambiar los cauces del río, el impacto va a ser grande porque ya los mismos pececitos que hay no se van a sostener. Entonces ellos tampoco identifican ni siquiera dónde son esos nacederos, no nos dicen en qué veredas, no nos dicen cuál es la quebrada que va a ser afectada, simplemente nos lo dicen así generalmente, porque eso lo que hacen es simplemente enredar, embolatar, pero no sabemos qué es lo que verdaderamente están haciendo acá en Bogotá. Ellos no piensan en la población, sino piensan en el capital. Engrosar el capital ellos, porque pues lo que uno piensa eso no da para más. A nosotros, la parte alta, creo que aquí no nos va a ofrecer nada, porque no ha venido a hacernos la visita, mucho menos a ofrecernos nada. Y al pueblo, pues yo pienso que no sé, pero creo que voy a dejarlo sin agua tal vez. porque si se la piensan llevar, ¿qué les van a dejar? Lo que van a hacer ellos es privatizar parte del río, porque van a acercar, van a hacer vías, lógico, pero las van a hacer vías únicamente para el transporte de ellos, de su maquinaria, de su material, lo que tengan que hacer. Yo pienso que el gobierno con el tiempo nos puede prohibirnos acercarnos a los caños, a las quebradas y al río. O sea, las quebradas porque son las que le surten al río. 4 meses que son de verano, que es lo que es enero, febrero, y junio, y julio y diciembre, 5 meses. ¿Y qué nos toca hacer? Ir al río Sumapaz a tomar agua porque no tenemos otras salidas. Eso aquí nadie deja mentir a nadie, ni nadie le va a decir mentiras porque es una realidad. Aquí no tenemos más otra salida sino el río Sumapaz. Por ejemplo, acá en la vereda del Alto Ariare, ¿sí? Que es muy productiva, ¿sí? Pero en tiempo de verano se nos va el agua. Tenemos mucha escasez de agua. Igual le pasa a Santa Lucía, igual le pasa a Santa Rita. Digamos, usted viene en diciembre o enero y ya se le ve la carrocería a las truchas que son las grandecitas. Entonces en una hidroeléctrica, ¿qué agua van a dejar? Bueno, pues donde queda posadita por ahí, nos tocará ir a juntarla con una cuchara. Pero de aquí de Pueblo Viejo para abajo, ¿dónde llegan a hacer eso qué? ¿Qué va a hacer la gente, digamos, de aquí de la cascada para abajo? Es triste que, digamos, en la época de verano la gente tenga que llegar con baldes a coger el agua del río, donde el caudal se disminuye demasiado. Bueno, más bien pensarán ellos que si hay posibilidades que sobre agua, tal vez, pero primero que nos construyan acueductos en todas las veredas, desde la parte alta hacia abajo. Y si hay suficiente agua que sobre, pues tal vez miraríamos en esas otras opciones, pero yo pienso, primero hay que darle lo vital que es el agua para la gente,
para los campesinos y para los animales. Calienta por decir 2 semanas, mire ese río lo mira uno y es como una quebradita, como un chorrito, y esas aguas que hay por allí, eso se secan, eso se acaba esa agua. Entonces uno dice, cuando Dios no convenga eso, por Dios, cuando llegue por lo menos a que llegue a regir esa ley, pues solo ellos, el agua para ellos y uno a morirse de sed. Entre Peñasco y el río, el pueblo de Cabrera, de exuberante belleza, son montañas y praderas, cuna de bellas mujeres y de hombres valerosos. Es mi pueblo de Cabrera, tan alegre y cariñoso, con amor canto a Cabrera, canto al Sumapaz precioso, con sus cultivos de frijol, su paisaje es muy hermoso. Con amor canto a Cabrera, canto al Sumapaz precioso, con sus cultivos de frijol, su paisaje es más hermoso. En su roca, en las mañanas de agosto, y en las aguas de su río, con sus rayos luminosos, Cabrera, pueblo querido, yo te canto con amor, aquí yo aprendí a cantarte, y nació mi inspiración. A todo esto se vienen unas complicaciones grandísimas, digámoslo, por parte del Estado, por parte de los militares. Por lo menos que el propósito es de ellos que pronto de sacarnos de estos páramos. Entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Por lo menos nosotros los campesinos que entendemos lo del campo, para irnos por la ciudad, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en la ciudad? Morirnos de hambre no. Empiezan también a meterle mucha cantidad de fuerzas militares para proteger esas infraestructuras que pertenecen a una empresa multinacional que no es ni siquiera de aquí de nuestro país. Los campesinos somos estigmatizados y en un momento dado pues van a tener la protección estas empresas de ellos mismos y nosotros pues quedaríamos un poco peleando contra el mismo Estado. En el río Amoyá se está trabajando de esta misma forma, a filo de agua, la producción energética. Lo que nos damos cuenta ya es que no solo se altera el medio ambiente, se altera la circulación de los habitantes, se altera el derecho a la propiedad, se altera el derecho a la libre movilidad. La verdad llegamos ahí y ahí mismo las fuerzas militares se nos acercaron y nos hicieron retirar, o sea que por ejemplo ya el libre tránsito por esa zona ya es algo que no es permitido como era antes. Para allá lo único que en el momento, el único beneficio que hubo fue que el arreglo de la vía cuando estaban haciendo la obra. Y ahora pues que no ha llegado ningún beneficio económico ni para el municipio ni para las veredas. El impacto había sido fuerte porque pues a estas zonas donde siempre hay como un poco de pobreza, pues que llegaba gente que movía platica, que de pronto algunas muchachas quedaron embarazadas. Hay otro caso que también pues, les doy la referencia. El río Tuluá pues, fue absorbido por un proceso de tunelización para una hidroeléctrica. Tuluá se quedó sin río. Y ustedes saben que toda esa zona es una zona agrícola muy importante, muy importante. Entonces allí se están produciendo, digamos, efectos muy nocivos. ¿Y qué hizo la gente ahí en Puerto Frazadas, en la parte alta? Plantear la reserva campesina. ¿Sí? Esos megaproyectos, básicamente, el primer impacto que tienen es la explosión en todas las circunstancias del nivel de vida de las personas y de los municipios como tal. Van a venir gente de otras regiones con otras expectativas, con unas expectativas enormes, y llegan y resulta que esas expectativas son ilusorias, pero la gente
por lo regular se queda sentada en el municipio. Entonces ahí tenemos una explosión demográfica en el municipio, por ejemplo. Y otras son las enormes dificultades sociales que eso crea. Nos preocupan los antecedentes que ha tenido esta empresa en proyectos similares que ha adelantado en el país. Es el caso del proyecto de la represa hidroeléctrica del Quimbo, donde pues para nadie es un secreto que hay antecedentes gravísimos de desplazamiento forzado, de atropello de los derechos humanos. Los procesos de desplazamiento de la población rural, digamos que tienen la magnitud que tienen acá, generan un atractivo muy perverso para la inversión y en particular para la inversión externa. Ya de por sí es muy atractivo para el capital invertir en Colombia porque la regulación ambiental es mínima. Pero además hay un problema muy grave que es la deslaboralización, es decir, la informalización de las relaciones laborales. Allí el proyecto lleva un año de estar generando energía. Hicimos 2 entrevistas con 2 personas que nos encontramos al azar. Por ejemplo, al señor que le arrendaron la finca para realizar los campamentos, finalmente no le pagaron el arriendo y le dijeron que ahí quedaban esos campamentos en parte de pago. Y yo les quiero recordar la experiencia que nos dijo el campesino de Chaparral, donde él decía de que, por ejemplo, a él le tocó vender su finquita porque pues el proyecto pasó por su finca y al hombre se la pagaron muy bien. Eso sí, para que él decía, me pagaron muy bien la finca, que él llegó con esa plática y se compró una casa en Ibagué. Pero hoy en día él dice que estaba totalmente aburrido porque él se siente encarcelado. Él estaba libre en su finca, donde podía salir, donde tenía sus gallinas, tenía sus marranos, tenía sus vacas, la cual le brindaba su leche, tenía su carne. Si hoy en día no tenía para el mercado, simplemente iba y sacaba de su huerta. Él tenía todo ahí, a la hora que quisiera podía salir, respiraba aire puro, vivía feliz ahí en esa finca. Pero como él pensó que era un buen negocio vender la finca y como le tocó también venderla, entonces se fue para la ciudad. Él se siente encarcelado porque él no puede hacer nada, vive en una piecita, simplemente vive de lo que los inquilinos le paguen. No le alcanza tampoco lo que él gana, no le alcanza para poder restaurar su casa, cada vez se le va a deteriorar más porque no, hizo un mal negocio en sí. Eso yo invitaría a uno de la ciudad, entonces a alguien de allá, de los que están enseñados a vivir en la ciudad, a que se vengan a vivir aquí a la mala del campo, de que no es que nosotros sea un capricho, de que no queremos, sino que simplemente nos respeten también a nosotros, nuestro territorio. Desde que nosotros vivimos en un terreno debemos ser conscientes que somos parte de él, ¿sí? Hemos encontrado petroglifos, la parte de la pata, y esto es como hacia la cara. Tumbas indígenas de muchos años que pues uno como campesino lo ve natural. Es una riqueza que está intacta y que todavía no la hemos identificado y no la hemos reportado como tal. Dentro de las socializaciones que ha hecho Ingesa del estudio de impacto ambiental, ellos en un inicio hablaron de unos restos arqueológicos que habían encontrado en la parte alta, en las veredas de la cascada, precisamente en la montaña que ellos pretenden hacer o romper para hacer un túnel para por ahí desviar parte del río. Pero en las últimas socializaciones que han hecho la empresa aquí en el municipio, en el consejo y eso, ya no volvieron a tocar el tema. En la parte de abajo de mi finca se dice que van a construir una casa de máquinas. Yo he estado averiguando sobre eso y es que la radiación de eso es 2 kilómetros a la redonda. O sea, imagínense, queda acá abajito, vamos a sufrir todo esto, ¿sí? Sobre todo el ruido, porque esos, según son unas turbinas enormes que van a producir un ruido tenaz y uno imagínense uno viviendo en medio de 2 rocas, para soportar uno todo ese ruido, que decían que no afectaban sino el nacedero de Peñalosa, y son mentiras porque allí, como por ejemplo allá detrás de ese filito, ahí en eso hay un nacedero de agua. Arriba donde Alirio López y la señora Laura Mora hay otro nacedero de agua y hay un nacedero de agua que revienta en la escuela. Y si eso cruza por ahí, esos nacederos desaparecen.
Arriba en lo de Alirio, por allá en eso, donde Doña Laura para abajo, por ahí de un potrero de eso, se emerge agua y baja al puente de arriba del río. Y si llegan a acabar esos túneles, porque eso es a base de dinamita. Es bien sabido que nosotros estamos en el pie del páramo, donde hay muchos chorros subterráneos, y al hacer un túnel muy profundo, lógico que, por una simple lógica, no técnica, sino lógica, que el agua va a absorber, va a ir allá, porque tiene que caer. Por decir algo, se chupan toda el agüita y después eso que hoy he oído yo decir, que eso es que da un recalentamiento mucho a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que va a dar la tierra? Nada. Y lo más precioso, que es el líquido del agua, que es un líquido precioso, eso lo chupa eso. Entonces, ¿cómo vamos a quedar? También 1000 habitantes haremos en el casco urbano. Pues imagínense las 1000, teniendo 1000 en la parte alta de donde nosotros consumimos el agua, hermano. Vamos a comernos toda el fiamo, la mierda que van a botar ellos, toda la basura que van a botar ellos, nos la vamos a comer nosotros, porque ahí tampoco ellos hablan de un programa de vertimientos, de cómo es que van a recoger todas esas aguas. Las ciudades están cerca de una crisis de abastecimiento del agua. Según el IDEAM, hace ya 5 o 6 años, se decía que más del 50% de los municipios del país debían tener planes ya de un manejo controlado. Vamos a tener fenómenos que se van a quedar ahí, como la prostitución, como el incremento del alcoholismo, como el incremento del consumo de drogas, por ejemplo. Como el costo de vida crece en materia, por ejemplo, de arrendamientos de vivienda, suben y se mantienen. Se van los que reciben los salarios por la construcción, los obreros que trabajan, se retiran del municipio, pero esos costos del nivel de vida se mantienen arriba. Entonces el impacto económico es fuerte para las comunidades de los municipios, y eso necesariamente hace una transformación social, cultural, cambian los roles. La utilidad de 1.200 empleados para la construcción de eso durante 2 años va a acabar con la mano de obra calificada que tenemos nosotros, que son los colgadores, que son los que saben del cultivo, el jornalero, el empleado de la finca como tal. Casi por generar aquí en Cabrera un alto porcentaje de los cultivadores ya son personas de avanzada que no tienen la capacidad de trabajo que tienen los jóvenes. Y eso creo que a nivel social va a ser terrible. Nosotros no tenemos la capacidad para seguir sosteniendo una persona que le vayan a pagar 40 o 50 mil pesos por día, cuando aquí el jornal prácticamente vale 20, 25 mil pesos. A la actualidad está uno, que este arroyito aquí no se seque, que a esta quebrada no vaya a ser perjudicada por esa cuestión, y con el tiempo no vaya a haber agua ni para los animales, ni para gente, ni para nada. Entonces uno tiene que estar en contra de esa cuestión. Y al cabo vienen a que no va a sacarlo a uno, y uno quiere es la paz, más bien la paz, que eso es lo que uno quiere, la tranquilidad, de lo dejen vivir en paz, en tranquilidad. Pero sí se va a transformar mucho el sentimiento, la raíz que tienen unas familias que han vivido ahí durante toda la vida, que el predio, la casa ha sido de la abuelita, del papá, y luego de ellos, y luego hay esos han criado a sus hijos. Entonces ese tejido humano se va a acabar, se va a distorsionar, y de una u otra forma se van a sentir desplazados. Ya no va a ser lo mismo dormir en una casa de bloque, con balosín, que de pronto dormir en una casa de bareque o de tabla, donde no solo se duerme, sino se convive con los sentimientos y el pensar de unas varias generaciones. Digamos, la política estatal hacia lo que son recursos del subsuelo, recursos minerales y todo esto, es que son de utilidad pública. Entonces eso realmente es una locomotora, realmente es una locomotora, es muy aplastante la visión que hay de eso, pero se atraviesan 2 procesos que a mí me parece que hay que tenerlos en cuenta, que son, por una parte, las movilizaciones campesinas que se desatan, digamos, en el 2012, un poquito antes, vienen con su trayectoria, pero que hacen mucha presencia en el 2012, 2013, y las conversaciones de paz de La Habana. Yo creo que son dos
dos procesos que tienen pues obviamente unas raíces profundas, pero que entran a cumplir un papel novedoso en las relaciones entre el Estado, el conflicto, las comunidades, porque en esas dos fuentes de acuerdos, el tema ambiental, el tema de los recursos minerales, digamos, de los grandes proyectos mineros, el tema de las hidroeléctricas están ahí. En 1994, el movimiento campesino logra uno de sus triunfos más importantes, con la creación de la Ley 160, la cual recogía las propuestas políticas de reforma agraria de décadas anteriores. La ley buscaba el reconocimiento institucional de una propuesta de reordenamiento territorial y de desarrollo alternativo que se estaba implementando en zonas donde la presencia estatal se limitaba a lo militar. De esta forma, surgen las zonas de reserva campesina y en el año 2000, Cabrera adopta esta figura. Esta figura se materializa en el Plan de Desarrollo Sostenible. Tiene 3 objetivos principales. El primero, fortalecimiento de la producción y economía campesina. El segundo, cuidado y conservación del medio ambiente. Y el tercero, fortalecimiento político de las organizaciones locales. El propio consejero de Paz, Sergio Jaramillo, ha estado haciendo unos planteamientos muy interesantes en ese sentido, ¿no? Él habla de la paz territorial, él habla inclusive de un proceso en el que la legitimación del proceso de paz se hace en los territorios, es decir, cuando las comunidades presenten sus iniciativas y las gestionen con es decir, él está hablando de reservas campesinas sin mencionarlo. La zona de reserva campesina es un territorio con todos sus habitantes, con toda su riqueza natural, llámese hídrica, ecológica, ambiental, es toda esta lo que es nuestra zona de reserva campesina. Es una zona en donde están los pequeños productores que han luchado durante muchos años por proyectar su producción mucho más allá a la tecnología actual. Es decir, aplicar técnicas como la agroecología, la producción ganadera ecológica, que nos faculte, así como extraemos de nuestro medio nuestros productos, conservar esos recursos para nuestras futuras generaciones. El Comité de Impulso de la zona de reserva campesina pues ha tratado de fortalecer esta figura tan importante que tenemos y que seguramente va a ser nuestra defensa ante esta invasión o este atropello de estas multinacionales que quieren adueñarse de los recursos naturales que le pertenecen a los campesinos y a toda la sociedad de Colombia y del mundo. Donde hay zonas de reserva campesina, es una zonas protegidas. Hay una incompatibilidad entre el desarrollo empresarial, la industrialización y la permanencia del modelo de la producción campesina. Es que en el Quimbo vino todo el proceso en GESA, comenzó con la compra de tierras y digamos el conflicto que se les generó a los campesinos de ahí de esa vega, de la parte digamos media alta del Magdalena. Les compraron las tierras y las tierras las abandonaron por la crisis misma de la empresa que iba a construir la represa, ¿no? Entonces quedaron como en el aire, como que sin el pan y sin el queso, ¿no? Porque ni hubo el desarrollo de la represa de la manera que les habían planteado ellos las cosas. Se quedaron sin tierra, se quedaron sin qué hacer. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la gente comenzó a retornar, los campesinos comenzaron a retornar a las fincas que habían negociado con la empresa. Comenzaron como a recuperar sus fincas. Y lo que se les ocurrió fue hacer una reserva campesina. Pero si nosotros la entendemos como figura de planeación del territorio, yo creo que ahí encontraríamos la esencia y los objetivos importantes que tiene la zona de reserva campesina. Es más, si nosotros avanzamos hacia esa figura, hacia entenderla como está planteada, es posible que el gobierno nacional entonces también tendría que comenzar a pensar de la necesidad de no permitir la ejecución de los megaproyectos, por ejemplo el caso del proyecto hidroeléctrico El Paso en Cabrera.
Y desde el punto de vista de Cabrera como zona de reserva campesina, tenemos a toda una comunidad expresando las necesidades de desarrollo, pero desarrollo productivo, desarrollo ambiental, y en ninguna de las instancias, ni en el plan de desarrollo sostenible ni en el plan de desarrollo del municipio, la comunidad expresó la necesidad de macroproyectos. También desde las organizaciones hemos manifestado que lo que nosotros queremos y lo que necesitamos es agua para trabajar y para producir. Energía no tanto, porque sin energía igualmente se puede labrar la tierra, igualmente podemos darle alimento al cerdito, a la vaca, ordeñar una minimal, pero sin agua ni toman agua nuestros animales, ni tomamos agua nosotros, ni nuestros suelos van a producir igual. Usted sabe que un pueblo unido nunca jamás será vencido, ¿sí no? Y por último, decir que campesinos, campesinos, campesino, campesinos, 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 Páramo y Río. Páramo y Río. Páramo y Río. Páramo y Río. Todos unidos, no a la hidroeléctrica. Se va alejando, de ahí se aleja lo que más quiero. Es mi morena que adoro tanto, aunque se vaya.